¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a echar un clavado a la historia. Pero no se me duerman, ¿eh? Esto no es como la clase de las 7 de la mañana. Vamos a hablar de cómo México se convirtió en México. ¡Órale! Imagínense que estamos antes de 1810. Esto no era México, era la Nueva España. Así le decían. Y todo, pero todo, era controlado desde España. Era como si tus papás vivieran en otro continente y desde allá te dijeran a qué hora te duermes, qué comes y hasta con quién puedes salir. Así de intenso estaba el asunto, y la gente ya andaba medio harta de la situación. La cosa estaba así. La sociedad era como un pastel de varios pisos. Pero no un pastel sabroso. Era un pastel de injusticia. Hasta arriba, en el merengue, estaban los españoles peninsulares, o sea, los nacidos allá en España. Abajo de ellos estaban los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos aquí, en la Nueva España. Eran como los juniors de la época. Tenían lana pero no los dejaban jugar con los juguetes grandes del gobierno. Se sentían de segunda, y eso, amigos, a nadie le gusta. ¡Nadie! Más abajo en este pastel social, ¡uy!, estaba el verdadero gentío. Estaban los mestizos, que eran mezcla de español e indígena. También los indígenas, que eran los dueños originales de estas tierras, pero los trataban como si no valieran nada. Y hasta abajo, los africanos traídos como esclavos. Para ellos, la vida era durísima. No tenían derechos, trabajaban hasta el cansancio, y la riqueza que generaban se iba directito para España. La gente estaba pobre, estaba cansada, y sentía que el sistema era súper injusto. Era como una olla de presión a punto de explotar, y vaya que explotó. Y para acabarla de amolar, ¿qué creen? Allá en España había un broncón, un tal Napoleón Bonaparte, un francés muy mandón, invadió España y quitó al rey. ¡Pum! Se armó el caos. Acá en la Nueva España la gente se preguntó, a ver, si no hay rey legítimo allá, ¿quién manda aquí? Los criollos vieron su oportunidad de oro, dijeron, es ahora o nunca. Si no hay rey, el poder regresa al pueblo. Y con esa idea, empezaron a juntarse en secreto, a planear, a conspirar. Se armaban unas reuniones, dizque para leer poesía, pero en realidad estaban planeando cómo independizarse. El chismecito estaba a todo lo que daba. Entonces, en medio de todo este merequetengue, aparece nuestro primer protagonista. Un señor cura de un pueblo llamado Dolores. Un tal Miguel Hidalgo y Costilla. No se me confundan. No era el típico padrecito que solo da la misa del domingo. No, señor. Este era un cura diferente. Un cura con chispa. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Salió al atrio de su iglesia en Dolores, Guanajuato, y tocó las campanas. Pero no era para llamar a misa, amigos. No, era para llamar a la rebelión. La gente se juntó, confundida. Y ahí, con toda la fuerza de sus pulmones, Hidalgo dio el famoso grito de Dolores. Imagínense la escena. Un cura, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe en la mano, gritando, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Y se armó la gorda. Después del grito, el ejército de Hidalgo, que ya era un gentío, avanzó. Imagínense el caos. Era una turba con más corazón que estrategia militar. Ganaron algunas batallas importantes, como la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Hidalgo dudó. Le dio miedo que su gente, tan enojada, hiciera una matanza en la ciudad, así que decidió retirarse. Poco después, los líderes originales fueron traicionados. Fueron capturados. Qué triste final para los que empezaron todo. Fueron juzgados y fusilados en Chihuahua, porque cuando un líder cae, otro se levanta. José María Morelos y Pavón. Morelos había sido alumno de Hidalgo. Era un hombre del pueblo, un arriero. A diferencia de Hidalgo, Morelos sí era un estratega. Este sí sabía cómo organizar un ejército. Convocó al Congreso de Chilpancingo y presentó los sentimientos de la nación. Proponía América libre e independiente de España. La esclavitud debía desaparecer. Todos éramos iguales ante la ley. ¡Wow! ¡Qué ideas tan avanzadas para su época! Estaba diseñando el México del futuro. Lamentablemente, la suerte tampoco estuvo de su lado. Después de muchas batallas, Morelos también fue capturado, juzgado y fusilado en 1815. Con la muerte de Morelos, la cosa se puso color de hormiga. ¿En serio?
El movimiento insurgente se quedó sin su gran líder. Lo que quedó fueron pequeños grupos de rebeldes, regados por todo el país. Eran como brasas que se negaban a apagarse. A este periodo se le conoce como la etapa de resistencia. Fue una guerra de guerrillas, peleas por aquí, emboscadas por allá. Era una lucha de todos los días, en las montañas, en las selvas, en los pueblos. Imaginen lo difícil que fue para esa gente. No había sueldos, no había uniformes bonitos. A veces ni qué comer, era pelear con pura fe. Personajes como Vicente Guerrero en el sur, un tipazo que nunca se rindió, o Guadalupe Victoria en Veracruz. Se escondían en la sierra, atacaban por sorpresa y se volvían a esconder. Era una guerra de desgaste, súper cansada para los dos bandos. Más de 10 años de guerra. La participación de la gente común fue clave. Las mujeres, por ejemplo, jugaron un papel importantísimo. No eran solo las que echaban las tortillas. Muchas fueron espías. Llevaban mensajes secretos. Contrabandeaban armas. Y hasta peleaban. La famosa Güera Rodríguez, por ejemplo, usaba su influencia en la alta sociedad para apoyar a los insurgentes. Leona Vicario, que financió la rebelión con su propia fortuna. Y es que esta guerra fue brutal, no nos hagamos. La gente de ambos lados estaba exhausta. Era un empate técnico, un callejón sin salida. Aquí es donde la historia se pone como de telenovela con todo y cambio de bando. Entra a escena Agustín de Iturbide. Ojo con este personaje. Iturbide era un criollo, era un militar brillante, pertenecía al ejército realista, pasó años persiguiendo y combatiendo a los insurgentes. Era el enemigo. Pero Iturbide era ambicioso y muy listo. Vio que en España las cosas estaban cambiando. Habían obligado al rey a aceptar una constitución liberal, la Constitución de Cádiz, a los ricos y poderosos de la Nueva España, a la iglesia, a los altos mandos del ejército. Eso no les gustó. Pensaron, independizarnos para que aquí nada cambie. ¡Qué ironía! Querían un México independiente pero conservador. Vieron en Iturbide al hombre perfecto. Le dieron el mando del ejército del Sur Misión, acabar con Vicente Guerrero. Tras algunos enfrentamientos, Iturbide cambió de estrategia. En lugar de pelear, le escribió cartas a Guerrero. Le propuso unir sus fuerzas. Imagínense la desconfianza de Guerrero. ¿Cómo? ¿El que me venía a matar ahora quiere ser mi amigo? Después de mucho negociar, se encontraron en un pueblo llamado Acatempán, y ahí ocurrió uno de los momentos más simbólicos de nuestra historia, el abrazo de Acatempán. De esta unión nació el Ejército Trigarante Verde Blanco Rojo, la primera bandera del México independiente. Con los ejércitos unidos, la guerra prácticamente se acabó. El Ejército Trigarante era imparable. A su paso por las ciudades, en lugar de batallas, había fiestas. La gente los recibía con flores y aplausos, y el gran final llegó el 27 de septiembre de 1821. Ese día, el enorme ejército trigarante, con Iturbide y Guerrero al frente, entró a la Ciudad de México. Al día siguiente, 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia. En ese documento se declaraba que México era soberano e independiente. Se había logrado. La Nueva España había muerto. Había nacido México. Cada vez que vemos una pintura o litografía de esa época, no es solo un dibujo viejo. Es una ventana al pasado. Y hoy, más de 200 años después, ¿qué significa todo esto? Significa todo. La independencia es el ADN de México. Nos dio una identidad. Nos dio una bandera. ¡Viva México!